Parte del país terminaron las bajas temperaturas, ahora son las altas las que nos afectan a la mayor parte de los mexicanos. Aquí algunas recomendaciones. A pesar de que todavía nos encontramos en invierno, las temperaturas se han incrementado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, diversas entidades podrían rebasar los 40 grados. En tanto, en la Ciudad de México, las cifras se estiman en más de 28 grados. Ante esto es importante protegerse de los intensos rayos del sol. Aquí unas recomendaciones. Utilizar bloqueadores, uno. Otra, tomar la cantidad de líquidos necesarios. Se puede decir que 2 litros o 2,5 litros diarios. Pero principalmente agua, no refrescos, no jugos. Los especialistas explican que los menores de 10 años y adultos mayores son los más vulnerables para un posible golpe de calor. ¿Y sabe cómo reconocer un golpe de calor? Ponga mucha atención en lo siguiente. Su temperatura corporal se elevará y tendrá síntomas como la aceleración del pulso y el dolor de cabeza, la piel enrojecida, caliente y seca y mareos y náuseas. Acudir rápidamente con su médico, no autorrecetarse, que hay muchos casos que dicen estoy deshidratado, y van y se compran su agua con su agua mineral y su sidral. Una labor que se realiza bajo los rayos del sol es la de un taxista, tal es el caso de José Luis Amador. Se está uno requemando sabroso, no, nada de bloqueador así, no. El tráfico y todo. Pero aunque trabaja frente a un volante la mayor parte del día, atiende las recomendaciones que hacen los especialistas. Hay que usar camisa de manga larga y tomar harta agua porque se deshidrata uno aquí mucho. Le abrimos la ventana para que se ventile. Normal se siente más cuando está uno estacionado. 1,5 litros. ¿En las 12 horas de que está? En las 12 horas, sí. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.